la religión tradicional, se habla acerca del Domingo de Ramos. Un domingo que, por cierto, se hace alusión a una historia que la misma Escritura así lo respalda, cuando salieron las muchedumbres en Jerusalén a recibir a Jesús como que si fuese un rey. ¿Qué motivó al pueblo a actuar de esta manera, sabiendo que él mismo no gozaba de aceptación por parte de los religiosos, de los fariseos, escribas, sacerdotes, saduceos, dentro del entorno justamente de Jerusalén? De hecho, mi querido hermano, para poder entender la motivación que inspiró al pueblo para salir a recibir a Jesús de una manera apoteósica, como que si realmente ingresara en ella un gran libertador, el pueblo tenía, mi amado hermano, en su mente que Dios había dado una palabra por medio de uno de sus profetas. Para ello le invito por favor a abrir la Escritura en el libro de Zacarías, en el capítulo número 9. Acompáñenme por favor al Antiguo Testamento, en el profeta Zacarías, capítulo número 9. ¿Tiene? Dentro de la profecía de la cual el Señor había destinado para su pueblo su liberación, en el verso 9 y 10 del libro de Zacarías capítulo 9 se proclamó la siguiente profecía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, dice el texto, tu rey vendrá a ti, justo, pero también dice y salvador. Verso número 9, humilde y cabalgando, dice ahí, ¿sobre qué? ¿Sobre un caballo? No, sobre un asno, sobre un pollino, hijo, dice ahí, de asna, es decir, por encima de un burrico, un pequeño asno. Y el verso 10 complementa el verso 9, en el cual se dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Esa era la profecía, mi amado hermano y amigo, que motivó, que inspiró a toda una nación a recibir a Jesús de una manera apoteósica, como que si entrara realmente un general listo para la batalla y dar liberación al pueblo de la subyugación romana, los cuales habían ya oprimido por décadas de años a en este caso a los judíos. Esta profecía, mi querido hermano, fue la que inspiró a más de uno para poder recibir a Jesús de una manera, diríamos así, bulliciosa. Cuando vamos, por favor, y acompáñenme nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo número 12, dice el Señor: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron, dice, a recibirle. Pero más allá de ese gran recibimiento, es necesario recordar que también Jesús en esa fiesta, también que se conocía como la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos, esta fiesta que se denomina en la actualidad Domingo de Ramos, era una fiesta que año a año también se celebraba y se recordaba en Jerusalén y en toda Israel. Pero en Jerusalén de una manera más especial, porque ahí se alojaba el gran templo del Señor. Esta fiesta denominada de los tabernáculos o de las tiendas recordaba al pueblo su peregrinación
viaje por el desierto, es decir, porque ellos levantaron muchas tiendas durante 40 años. Todo esto, mi querido hermano, se unió con la profecía y se hizo una gran, diríamos así, un gran vocerío al ver que un profeta entraba en medio de esa fecha dentro de esta nación. Pero algo adicional adornaba también la entrada de Jesús. No solamente era la fiesta en sí, conocida como la de los tabernáculos o de las tiendas. No solamente era que había una profecía en el libro de Zacarías, la cual hemos leído, sí, la que anunciaba también el advenimiento de un libertador, sino que Jesús entraba con credenciales como un gran sanador. Porque junto a él se encontraba un hombre que había resucitado. Estoy hablando específicamente de Lázaro. Lázaro días atrás había experimentado, mi querido hermano, el poder sanador de Jesús, ya que éste le había devuelto la vida después de 3 días de muerto. Lázaro venía juntamente con Jesús al entrar en Jerusalén, y más de un curioso tuvo la necesidad de acercarse para ver si esto era cierto. Cuando me acompaña, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, pero en los versos subsiguientes, dice la Escritura en el verso 17: y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Ahora, una vez concluido, mi querido hermano y amigo, las motivaciones de la gente por la que salió a recibir a Jesús, es válido hacer en esta noche una pregunta. ¿Qué te motivó venir a escuchar hoy en este lugar la palabra del Señor? ¿Qué te motivó? ¿Qué te provocó en este día el venir a la casa del Señor? Posiblemente, como muchos, quisieron salir a ver a un hombre que daba sanidad. De hecho, más de un enfermo en esas grandes multitudes fueron también a recibir, mi querido hermano, sí, a Jesús, para ver si de él salía algún milagro y ellos se veían beneficiados. Hay otros que simplemente su motivación fue la mera curiosidad. Aquellos que no tienen nada que hacer y dentro de su ociosidad, llamados por la bulla o el vocerío del entorno, lo único que hacen simplemente es arrimarse, ver qué está sucediendo, simplemente llevarse una impresión y retornarse como que si nada ha pasado nuevamente a su actividad. Otros podrían simplemente acercarse a Jesús para ver, como muchos fueron, si la profecía realmente se cumplía o no en este hombre que se decía ser el Hijo de Dios. Mi amado hermano, sea la motivación que hoy te ha traído, es necesario que entiendas que Jesús es mucho más que una profecía cumplida. Jesús es mucho más que alguien que pueda llegar a sanarte una dolencia. Jesús es mucho más, mi querido hermano, en el concepto en el cual tú le puedas tener. Jesús, al igual que Dios, al igual que el Padre, al igual que el Espíritu Santo, es el todo de nuestra vida. Cuando vamos a la Escritura, y me acompañas por favor al Evangelio según San Lucas, según un pasaje paralelo al que estamos leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 19. Cuando la gente vio a Jesús, tuvo una reacción. Evangelio según San Lucas, capítulo número 19. ¿Lo tienen?
Verso número 35. Recuerda que él entró en un pollino, sí, es decir, en un hijo de asno, sí, en Jerusalén. Verso 35 del capítulo 19 de Lucas. Y lo trajeron a Jesús, hablando de ese pollino, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Verso 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria, dice ahí, ¿en dónde? Mi amado hermano, la mayoría de aquellos que se identificaban con la obra de Jesús sabían que Él era un bienhechor, que Él era alguien que siempre se identificaba con el pueblo y atendía a sus necesidades. Cristo no tuvo su fama simplemente de nombre, sus hechos le precedían. Toda su fama era bien ganada porque Él gozaba de testimonio y sus credenciales, mi amado hermano, como hijo de Dios, se dejaban notar por todas partes. De hecho, la Escritura menciona que eran sus discípulos, es decir, sus seguidores, sus alumnos, quienes se gozaban y de hecho, dice la Biblia, comentaban todas las grandes maravillas que hacía este hombre, sí, llamado Jesús. Cuando vamos al verso 38, repitiendo la lectura de ese texto, la gente decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Ahora, paradójicamente, mientras si un grupo de personas aplaudía y se alegraba compartiendo la felicidad del pueblo, un grupo más reducido pero de mayor jerarquía, mi amado hermano, estaba totalmente opuesto a lo que estaba sucediendo. Un grupo de religiosos de aquel entonces no tenía el mismo entusiasmo que tenía la mayoría del pueblo. Es decir, mi querido hermano, que cuando viene Jesús o cuando entra Jesús en el corazón de un hombre, puede causar rechazo, pero también aceptación. Unos se pondrán gozosos porque lo tienes, pero otros también te van a recriminar desde el mismo momento en que tú comienzas a glorificarlo, como ellos glorificaron a la puerta de la entrada de la gran ciudad de Jerusalén. Jesús causa eso penosamente para ese pequeño grupo que no quiere dejar entrar a Jesús en su corazón. Yo quisiera hasta cierto punto trasladar el texto a una época más actual. Yo sé que Jesús hace más de 2000 años hizo esta aparición en medio de los suyos, mi amado hermano, pero en la actualidad Jesús entra cada día en el corazón de mucha gente. Y cuando uno lo recibe como lo recibió esta gente, con alegría, con gozo, exaltando su grandeza, de seguro tú no solamente le pondrás delante de Él mantos, sino que le pondrás delante de Él tu propia vida, tu corazón, tu alma, tus pensamientos, todo tu ser, para que Él se enseñoree de ti. Pero asimismo, como Jesús, mi amado hermano, es recibido de buena gana por los que son sencillos y humildes de corazón, también ocasionará tu reacción positiva, una reacción negativa en medio de aquellos que no quieren recibirle. La Escritura menciona, si me acompañas por favor al Evangelio de Juan, el texto inicial que hemos tomado como referencia.
Cuando Jesús entraba en Jerusalén acompañado, ¿recuerda de quién? De un hombre llamado Lázaro. Vamos por favor al versículo número 16 en adelante. Estas cosas, dice la Biblia, no las entendieron sus discípulos, pero al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, es decir, cuando resucitó, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían, dice, hecho. Verso 17, léalo por favor. Verso 18, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Ahora miremos la reacción negativa. Pero los fariseos dijeron entre sí, es decir, unos a otros: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Es evidente, mi amado hermano, que la envidia era una de las razones o de las causas principales por las cuales los fariseos no querían que Jesús se manifestase al pueblo como lo que él decía ser. Ellos no querían perder su estatus, no querían perder sus privilegios a consecuencia de un hombre carpintero. Mi amado hermano, obviamente que su corazón y su entendimiento, siendo ellos los más indicados para poder entender mejor la Escritura, no la entendieron porque no la creyeron con el corazón, sino que simplemente con la mente. Todo esto, mi querido hermano, fue preludio, sí, prácticamente para preparar, sí, el crimen que le habría de llevar a la cruz a Jesús. A raíz de esa entrada, una semana después, ese mismo pueblo que aplaudía a Jesús y le decía: Hosana al Hijo de David, luego la gran multitud fuera del patio de Pilatos decían: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. ¡Qué variabilidad del pueblo! Una semana antes, el pueblo le decía: Hosana al Hijo de David, al Rey, le aplaudían, tiraban sus mantos, pero una semana después el pueblo pedía su cabeza. Mi amado hermano, ¿qué tan variable puede ser la condición del hombre? Hoy poder sentir mucho gozo y mañana más tarde un desprecio por las cosas aún espirituales. Hoy podríamos decir que el pueblo, sí, con fechas de renombre como una Semana Santa, como una Natividad, hablando del nacimiento de Jesús, o épocas especiales religiosas, cómo aflora en el corazón del pueblo el deseo de congregarse, el deseo de ir a ver una película cristiana, el deseo de escuchar algún comentario bíblico, algún de pronto resumen, sí, religioso, y la gente despierta. Pero así como se prende, diríamos, la ilusión por la religión, sí, al siguiente día con la misma facilidad se apaga y queda oscurecida, sí, el corazón del hombre, negando y crucificando con sus hechos, mi amado hermano, al Cristo que glorificaron a no mucho tiempo atrás. ¿Qué tan variable eres en tu corazón? Todo dependerá con qué tipo, mi querido hermano, de intención te has acercado a Jesús. Todo dependerá, sí, con qué tipo de corazón realmente lo estás buscando. Porque si te acercas a Él, como mucha gente lo hizo, para poder ver al que había sanado, es decir, si te has acercado al Señor solamente por el milagro de la sanidad, yo te garantizo que si Jesús te llegare a sanar, sí, luego de que has recibido esa preciosa dádiva, con la misma facilidad con que Cristo te sanó, con esa misma facilidad te olvidarás prontamente del milagro.
Si te has acercado a Jesús solamente como el auxiliador de un problema, resuelto el problema, también te olvidarás del Señor. Mi amado hermano, todo este pueblo que una semana atrás glorificaba a Jesús como el Hijo de Dios, a la siguiente semana, lo tenían frente a frente, gritando, la vida de él para que fuese crucificado. Eligiendo a Barrabás, antes que a Jesús. Eligiendo a un libertador, porque Barrabás era eso. Un hombre subversivo que con fuerza, que con sangre quería obtener la liberación de la opresión romana para el pueblo. Pero como Jesús no se presentó como el gran libertador, de acuerdo a la profecía bíblica de Zacarías 9, verso 10, el pueblo se desilusionaba de lo que antes había reconocido en Jesús. Porque al entrar en Jerusalén, lo primero que hizo cuando ingresó fue hacer un látigo, entrar en la casa de oración y arrojar a todos los mercaderes de la misma. Y el pueblo dijo, wow, en vez de venir a hacer lo mismo para votar a los romanos, está votando al mismo pueblo. Y eso sí, cuando te tocan el bolsillo, es que te tocan prácticamente el todo de tu vida. Y la gente mercader dijo, ¿cómo es posible que venga a vaciar, a sacarnos del negocio? Esto traerá gran perjuicio económico para nosotros. Y Jesús se ganó a muchos enemigos luego de que entró apoteósicamente en esta ciudad. Mi amado hermano, los relatos bíblicos, consecutivamente descritos en la Biblia, no están en vano. Todos tenían una razón de ser. Cuando vamos a la Escritura, mi amado hermano, para corroborar lo que le estoy diciendo, en el versículo 45 del Evangelio de Lucas, capítulo 19, usted podrá considerar lo que le estoy proclamando. Lucas 19, verso 45. ¿Lo tiene? Dice el Señor, y entrando, esto es cuando ya ingresó a la ciudad, y entrando en el templo, comenzó ¿a qué cosa? A echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva, dice ahí, ¿de qué? Y verso 47, y enseñaba cada día, a raíz de ese día, en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Y es ahí donde se fragua el complot. Y es ahí donde se acercan a Judas el Iscariote y le hacen la propuesta. Y aceptándola, recibe 30 piezas de plata y vende a su maestro, dándole la ubicación exacta donde estaría, para poder capturarle. Dice en el verso número 48, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso. ¿Cómo estaba el pueblo? Oyéndole. Diríamos con la boca abierta, viendo que las palabras y las enseñanzas de este supremo rabí exhortaba, pero también con autoridad proclamaba las grandezas del reino. Mi amado hermano, la entrada de Jesús a Jerusalén marcaba prácticamente el ocaso, el final del ministerio de Jesús. Si bien es cierto, la buena fama muchos la podrían llegar a disfrutar, a Jesús le duró muy poco. Pero gracias a Dios, Jesús no buscaba fama de hombre. Jesús no buscaba el aplauso ni el reconocimiento
las gentes. Jesús buscaba hacer la voluntad de Dios. Amén. Entrar sobre un pollino era darle cumplimiento a la profecía. Y muchos pudieron, mi querido hermano, haberse llenado como discípulos de Jesús de mucha gloria de pronto al ver que su maestro era aplaudido, y ellos de pronto pensando, hurgando en sus mentes, diciendo: ojalá que así como le recibieron a este, a mi maestro, también tenga apertura yo en medio de este pueblo. Pero la fama de Jesús fue tan corta, tan pequeña, que en la noche antes de ser capturado, sí, todos le abandonaron. No quedó ni uno solo. Recuérdelo, una semana antes todos aplaudían. Ramas, mi querido hermano, que simbolizaban la fiesta de los tabernáculos o de las tiendas, sí, se enlazaban con el advenimiento de Jesús y era una preciosa fiesta. Yo quisiera, por favor, que usted me acompañara a la Escritura y veamos un texto referencial. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 21. Evangelio de Mateo, capítulo número 21. ¿Ya lo tiene? Versículo número 8 al 11. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Verso 9. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, ¿qué cosa? Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús. ¿Quién? El profeta, es decir, en quien se cumple esa profecía también, de Nazaret de Galilea. Mi amado hermano, cuando la gente comenzó a reconocer quién era Jesús, y como lo hemos leído en el Evangelio de Juan, que los fariseos se decían unos a otros, mirad cómo el mundo se va atrás de él. Sí, hicieron una intervención muy atrevida. De hecho, quiero compartir lo que dice Lucas. Acompáñenme por favor nuevamente a este Evangelio, capítulo número 19. Ellos, de una manera desconsiderada ante un evento tan grande, se le botaron a Jesús. Versículo 39 del capítulo 19 de Lucas. Fueron hacia Jesús y le dijeron lo siguiente. ¿Ya lo tiene? Entonces algunos de los fariseos, de entre la multitud, porque muchos venían en esa multitud también, le dijeron, maestro, reprende a quienes. Reprende o llama la atención a tus discípulos. ¿Por qué? Porque la gente que venía diciendo, los discípulos que venían diciendo acerca de Jesús, bendito el que viene en el nombre del Señor. Versículo número 40. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hizo Jesús? Lloró
dice ahí sobre ella. En otros textos suelen decir, y compadeciéndose de los habitantes de la ciudad, el Señor sí se fue en llanto. Mi querido hermano, Jesús no solamente fue recibido como un rey, sino que también fue recibido, mi amado hermano, por parte de los fariseos, como un impostor. Ahora, tú puedes, mi amado hermano, venir, o amigo, venir a escuchar el mensaje con un corazón dispuesto para esas dos cosas, o para recibir a Jesús como un verdadero rey en tu vida, o como simplemente un hombre más. Si ese como segunda tu opción, mi amado hermano o amigo, estás perdiendo tu tiempo. Porque en cuyo caso todo aquel que no recibe a Jesús como Señor, como Dios, mi amado hermano, te estás perdiendo de la preciosa bendición de ser salvo. Solo aquel que logra reconocer en Jesús su señorío logra obtener también de él su salvación. Jesús, al ver, dice la Escritura, la gran ciudad de la cual todos a la salida le recibían como rey, al verla lloró. ¿Por qué lloró sobre esa ciudad? Mi querido hermano y hermana, tú debes de entender que la historia narra que luego de la resurrección de Cristo, en el año 70 después de Cristo, vino el general Tito y destruyó la ciudad, y no quedó aún sobre ese precioso templo en el cual Jesús intervino para sacar a los mercaderes, no quedó sobre él piedra sobre piedra. Las mujeres estrellaban a sus niños contra los muros a consecuencia del sitio que los romanos hacían en ese año para destruirla y desolarla. Sus habitantes murieron de inanición, es decir, de hambre. Todos y cuantos un día aclamaron a ese rey, luego gritaban a Dios pidiendo misericordia para que los romanos no los destruyesen. Pero los romanos destruyeron toda la ciudad y dieron muerte a filo de espada a todos los habitantes de esa preciosa ciudad. Jesús, mi amado hermano, viendo lo que habría de venir, clamó por ella. Y ahí es donde Jesús logra estimar con sus palabras diciendo: oh Jerusalén, cuántas veces quise arroparte como la gallina lo hace con sus polluelos, pero no quisisteis. Luego Jesús también habría de exclamar: oh Jerusalén, cuántas veces a ti se te ha enviado profetas, pero a todos les has dado muerte. Mi amado hermano, cuántas oportunidades Jesús te ha dado a ti para que Él ingrese a tu vida. ¿Cuántas veces el Señor te ha dado la oportunidad de escuchar un mensaje semejante a este? Donde Él te insta a que como esta nación, o más bien diría, como los discípulos de Él le recibieron, tú también le puedas recibir con gozo, con alegría y no con tristeza, o simplemente por obligación. Tú debes de entender que aquel que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no lo tiene, está en condenación. Quisiera por favor que me acompañes al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 11. Cada evangelista bíblico tuvo su propia apreciación con respecto a la entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Lo tienes? En el capítulo número 11 del Evangelio de Marcos, versículo número 3 en adelante. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita. Eso hablando del pollino. Y que luego lo devolverá. Lean por favor conmigo el verso 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera
a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron: como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y con palabras como estas fue glorificado nuestro Salvador en aquella gran ciudad. Retomemos por favor el Evangelio de Juan, capítulo número 12. Capítulo número 12. Evangelio según San Juan, capítulo número 12, verso número 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Ahora, aquí hay algo importante que remarcar. Mi amado hermano, los fariseos, que durante todo el ministerio de Jesús fueron, si así lo queremos ver, una piedra en el zapato de Cristo. Es decir, fueron los principales impedimentos para que su ministerio pudiese llevarse a cabo sin obstáculos. Esos mismos al final reconocieron, mi querido hermano y hermana, sí, que toda cosa que ellos hacían, nada lograba impedir el crecimiento del ministerio del Señor. Mi amado hermano, de aquí se promulga y se elabora la muerte del Mesías. Pero ni aún la misma muerte logró acallar o logró dar sus frutos en cuanto a detener la obra de Jesús. Al contrario, su muerte fue simplemente el inicio de que la iglesia de Jesús pudiera surgir. Mi amado hermano, cuando vamos, y acompáñeme por favor al libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículo número 33 en adelante. ¿Cuál es el contexto bíblico? Habían sido tomados Pedro y Juan, presos por el Sanedrín, para poder, mi amado hermano, acallar la voz y el ministerio de estos y castigarlos para que dejasen de predicar acerca de ese mismo Cristo que según ellos ya lo habían matado. Verso número 33. Ellos, oyendo esto, es decir, el testimonio de Pedro y de Juan, se enfurecían. ¿Y qué querían hacer? Querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que
que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, es decir, un subversivo, Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. ¿Y qué sucedió? Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Verso 37. Después de este se levantó Judas, pero no el Iscariote, sino otro, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció o murió también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Verso 38. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué sucede, mi amado hermano? Cuando las obras o lo que se quiere iniciar pertenece, diríamos, bajo la autoridad de los hombres, se desvanecerá. Verso 39. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis, tal vez, hallados luchando contra ¿quién, mi querido hermano? Contra Dios. Y eso, mi amado hermano, es lo que en su debido momento los fariseos no lograron ver a través de Jesús. Cuando ellos convocaron a Pedro y a Juan, luego de este concilio, luego de esta exclamación de Gamaliel, los mandaron a llamar, les metieron palo y los soltaron. Y le dijeron: cuidado en predicar de Cristo. Y lo primero que hicieron al salir fue volver al templo y volver a predicar de Cristo. Mi amado hermano, Jesús tiene el poder. ¿Para qué? Para que su obra permanezca. Si bien es cierto, en su entorno a ellos lo dieron por muerto, pero Jesús estaba más vivo que nunca. Mi amado hermano, no solamente por la resurrección, sino que vivía en el corazón de cada uno de sus discípulos también. Mi querido hermano, para concluir, cuando vamos al Evangelio de Mateo, acompáñeme por favor. En el capítulo número 21, Evangelio según San Mateo, capítulo número 21. Versículo número 10. Quiero culminar con esta pregunta. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿qué cosa fue lo que dijo? ¿Quién es este? Mi amado hermano, y amigo que me visitas, tú me podrías decir, bueno, ¿y quién es este? Que ha conmovido como lo hizo en una nación entera Jerusalén. ¿Quién es este que a Pedro y Juan le hizo tener la seguridad y la estabilidad de aguantar y sufrir por causa de él y de su causa, aún hasta la muerte con sus propias vidas? ¿Quién es este que hoy, sin tú saberlo, te ha alejado de la comodidad de tu casa y te ha traído en esta noche a este lugar? ¿Quién es este? ¿Quieres saber? Este, mi amado amigo, es Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor del mundo, el que dio su vida por ti y pagó tus pecados en la cruz del Calvario. Este es Jesús. Solo si tú lo recibes y lo aceptas con gozo, premio o recompensa tendrás.
Pero si eres indiferente y cuestionador, sí, de sus obras, en lo que Él puede llegar a hacer en la vida de un hombre, sí, déjame decirte que de una manera muy penosa, tu vida va a quedar todavía frente a Él sin el valor que Dios quisiera darle. Mi querido amigo, este es Jesús. Si tú quieres, de hecho, prepararte, como suele decir el mundo tradicional con la religión tradicional del catolicismo, si tú quieres recibir esa semana mayor, como suelen conocerse, recíbela, pero con Cristo glorificado desde ahora en tu vida. No esperes una fecha especial para buscar de Dios. Tampoco esperes una desgracia para buscarlo. Es mejor que tomes una decisión a tiempo y que hoy, como sus discípulos, puedas no solamente levantar palmas, levántale mejor tu corazón, porque Él quiere gobernar tu vida. Cuando Él está dentro, entonces, mi amado hermano, todo tu exterior cambia y producirá gozo, y un gozo permanente, porque esa es la obra del Espíritu Santo de Dios, transformar el corazón del hombre. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, tu palabra ha sido proclamada, sin añadirle y sin quitarle. Una gran multitud a la entrada de una gran ciudad proclamaba al verte: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh Dios, ¿podría acaso yo hoy decir lo mismo? ¿Podría acaso yo compartir el gozo que un día muchos compartieron al verte? ¿O simplemente para mí tú no eres la motivación de mi vida? Señor, yo creo que necesito cambiar mi perspectiva acerca de ti. En vez de ser un cuestionador de la palabra, en vez de ser alguien indiferente frente a la realidad de tu palabra, es mejor, oh Dios, que yo sea alguien susceptible, sensible a algo que mi corazón hoy, por lo lejos que me encuentro, no puedo llegar a sentir. Es por eso que en esta noche yo te pido, Dios, reconociendo mi dureza y mi falta de sensibilidad espiritual, que tú toques mi vida. Como un día lo dijo alguien en su necesidad, porque tenía a uno de sus hijos enfermo de muerte, atormentado por un demonio. Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Toca mi corazón, Señor. Si no te tengo aún como el Rey, como el Hijo de David, como el bendito que viene de parte de Dios, si en mi corazón no hay alegría a consecuencia de ti, yo te pido que la pongas a partir de hoy en mi corazón. Es verdad, muchos van a contender por esta decisión. Muchos no van a compartir mi decisión por Cristo. Pero yo creo, oh Dios, que aquel que me ha llamado, aquel que hoy me hace la invitación, también me dará el valor y el poder para cambiar y darle al mundo pruebas fehacientes de que tú cambias el corazón de los hombres.
a la entrada de Jerusalén, entraste sobre un pollino para cumplir una profecía. Hoy Dios entra no sobre un pollino, entra sobre mi corazón e ingrésame no a la ciudad de Jerusalén, sino a los cielos mismos, Señor, porque todo aquel que es cabalgado por Cristo entrará en el reino de los cielos. Bendito de Dios, sé mi Señor, sé mi dueño, sé mi Salvador, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gloria sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre.